Bueno, muchísimas gracias por estar en esta segunda jornada de la jornada, de la 130 jornada del aniversario del tomate canario de exportación. Como les habíamos anunciado ayer, el día de hoy no tienen que sacar calculadora, no tienen que sacar libretas, no tienen que escorar la cabeza hacia el otro lado para mantener el trozo de músculo que se nos quedó un poco engarrotado. Todo eso fue ayer, fueron los datos, era lo que necesitaban. El día de hoy, como les decíamos, va a ser un día más dedicado a la gastronomía, a conocer por qué el tomate nuestro está bueno, por qué se demanda, por qué las características que tiene. A veces lo plantamos, a veces lo cosechamos, lo cultivamos, lo recogemos, lo paquetamos, y luego hay locos que van en esos barcos a ver hasta dónde llegan para contárselos a ustedes también. Pero quizás falta también la parte, uno sabe a la hora de probarlo si el tomate está bueno o no, faltaría más que ustedes no lo supieran. Pero se nos quedan muchos detalles por el camino que son muy importantes conocerlos también. Nuestro primer ponente del día de hoy es Carlos Azcoitia. Él es gastrónomo y además un enamorado de la historia de la gastronomía, y del tomate sabe lo que no está escrito. Se lo digo de verdad, que he tenido oportunidad de acercarme en varias ocasiones a distintos artículos que he hecho al respecto, y además como tiene ese deje sevillano que parece más cercano a nosotros, que se deja entender un poco más, desde luego que seguro que lo va a contar de la misma manera que yo he tenido la oportunidad de haberme acercado. Carlos, cuando quieran. Buenos días. Voy a intentar dar la conferencia de pie porque si no parece que estoy haciendo televisión. Un poquito más cerca. En primer lugar, en mi presentación sabéis que me llamo Carlos Azcoitia, pertenezco a una asociación de especialistas en temas gastronómicos, compuesta de una forma muy heterogénea por académicos de la historia de Colombia, profesores de etnohistoria en la Universidad de México, biólogos, químicos, bromatólogos, escritores. Hemos hecho un compendio de personas para estudiar lo que es la historia de la gastronomía. Hay que entender que la historia de todas las historias se basa en la alimentación. Nadie entendería una guerra si no fuera por necesidades de los pueblos. Si un pueblo está bien alimentado, jamás hará nada. Está claro, nunca se generará una guerra. Entonces, los alimentos fueron motivos, pues, como ya he comentado, de guerra, y se gestaron por revoluciones. Y puedo poner el ejemplo: la Revolución Francesa del año 1797-98 fue como consecuencia de que en París no llegaba el pan. El pueblo moría de hambre, y entonces salieron a cortar pescuezos allí a todo el mundo que comía. También los movimientos revolucionarios, como es el IRA en Irlanda, es consecuencia de la enfermedad de la patata, que quisieron hacer su independencia fuera de Inglaterra porque no eran solidarios, fueron solidarios en su momento. Formaron parte de las religiones. Esto es como un apartado para dar un poquito de acceso a lo que vamos a hablar. Se formó parte de las religiones, incluso de una forma simbólica, y podemos encontrar en Grecia, por ejemplo, la diosa Ceres, la diosa de los cereales, o incluso en la religión católica encontramos la representación simbólica del cuerpo y la sangre de Cristo en el vino y en el pan. Son los productos mediterráneos. También se utilizó para dominar a los pueblos, para dominarlos, llegando a imponer un consumo determinado de productos desde el poder. Y pongo el ejemplo de lo que es la patata o lo que es el maíz, por ejemplo. Se obligó al pueblo llano a comer patata para que cuando vinieran las malas cosechas, los ricos tuvieran un precio estable en lo que eran los cereales. Pues bien, esto parece que todo va lógico, y hasta que lleguen unos al tomate. El tomate, yo creo que tiene la historia más esquizofrénica y más loca de todas las plantas. Cualquier planta tiene una justificación en todos los sentidos. Una
justificación religiosa, incluso médica, para curar enfermedades. El tomate no, el tomate desde sus comienzos es algo totalmente ido. Y ahora vais a entenderlo porque es muy complejo. Motivo de robo histórico también. Vamos a ver el tomate desde una perspectiva totalmente distinta a la que estamos acostumbrados o acostumbran a enseñarla a muchas personas. En primer lugar, el sitio del tomate se encontró, los españoles lo encontraron cuando llegaron a América, a México, a la región mesoamericana. Llegaron allí y encontraron el tomate, entonces nadie se preocupó de dónde era el tomate, de cuál era su lugar de procedencia. Era de perogrullo pensar que era otro sitio cuando no, en ningún otro sitio de América se había encontrado tomate, solamente en lo que era México. Y nadie se planteó nunca dónde estaba, de dónde era su procedencia. No es hasta el primer tercio del siglo XX cuando cuando alguien por casualidad averigua de dónde era en realidad el tomate. Y voy a hablar porque fue de un biólogo ruso que creo que la humanidad le debe muchísimo, que es Nikolai Ivanovich Vavilov. Este hombre fue el primero que hizo un banco de semillas a nivel mundial. Este hombre tiene una historia de las aventuras más sorprendentes que pueda uno conocer. De hecho, la película En busca del arca perdida de Indiana Jones, nos la encontramos, que es su historia, está basada en su historia. Lo único que cambia el producto del arca, era el arca de las semillas. Este hombre era un comunista convencido y por su patria pues quiso llevar todas las semillas a Rusia para crear un nuevos alimentos que fueran resistentes a las enfermedades o a otro tipo. Pues bien, pues este hombre fue enjuiciado por Stalin y se le llevó a un gulag, donde murió en el año, muerto de hambre, digo ya porque eso es otra historia, murió en el año 1943, en plena guerra mundial. Parece paradójico que una persona que se dedique a buscar los alimentos para salvar a un pueblo muera precisamente de hambre. Pues bien, sus discípulos, el banco de genes estaba en Leningrado. El sitio de Leningrado fue terrorífico. Allí las personas, muchas eran caníbales contra ellas mismas para poder sobrevivir. Pero sus discípulos en el banco de genes los defendieron hasta el último momento. Y tanto así que muchos murieron de hambre también para defenderlo. Pues bien, este hombre, en su viaje, en una de sus muchas expediciones, la que hizo a Perú, para ver el tomate, para ver la patata, las distintas clases de patata y llevársela para su país, se encontró de repente con unos tomates salvajes. Entonces encontró, y es muy importante recordar estos nombres porque después los vamos a encontrar porque cuando veamos las mezclas que se hacen, encontró el tomate de cereza, el de la pasa, el perivarium, el hirsutum, el chesmaní, el chilensis, el ismaelski y el glandulosum. Los tres primeros son rojos y el resto son verdes. Estos tomates no tenían más de 1 centímetro, 1,5 centímetros máximo, lo que nos da idea que no estaba domesticado. Tanto es así que la lengua quechua la lengua quechua es la lengua de los incas, no tenía una definición para ese tipo de planta. Entonces, en un lugar donde se ve una planta salvaje que tiene varias variedades de la planta, significa que es el lugar de origen. Entonces, eso quedó muerto como consecuencia de haber desaparecido, de haber muerto Vavilov, y nadie se volvió a preocupar por el tema. Hasta que en el año 1992, en el 5º centenario,
una revista parisina, que es muy importante, que habla de alimentos, de historia del alimento, Le Courrier de la Planète, hizo unos números especiales diciendo cuáles eran los alimentos que habían traído a América hacia Europa. Es curioso, esto es otra anécdota que es independiente. Cuando algo es bueno, se dice, los alimentos se traen a Europa. Cuando algo es malo, dice, esto es lo que se llevó a España. Algo que sí, debemos de aprender, y lo vamos a ver después, lo que es un robo histórico auténtico. Entonces, empezó diciendo que de México había venido el chocolate, el pimiento, una serie de alimentos. Y incluyó el tomate con la patata, con la quinoa, en los alimentos venidos de Perú. Hasta ahí todo parecía lógico, estaba dentro de la lógica más grande, hasta que un diplomático de París, que entonces explotó, que era mexicano, explotó diciendo que había una serie de sabios que se tenían la osadía de decir que el tomate no venía de México. Y ese señor, que era diplomático, se llama Fernando del Paso, que es actualmente Premio Cervantes del año 2015. Os dais cuenta de que ni era diplomático y tampoco iba acorde con lo que él decía con el libro donde lo ponía, que se llamaba Dulzura y Pasión de la Cocina Mexicana. O sea que ni era dulce ni era diplomático. Pues bien, vamos a ver por qué. Entonces hay que preguntarse si no se comía en Perú el tomate, ¿cómo pudo llegar a México cuando, independientemente de algo que quiero que se os deis cuenta, que aquí, que no sé cómo, aquí está, América está dividida en dos partes, por eso nunca se encontraron los incas con los aztecas, porque el istmo de Panamá era una zona totalmente pantanosa y además que los habitantes de allí eran salvajes, que no se dedicaban a la agricultura, sino a la caza y a la guerra. Uno de los defectos, o lo peor que se encontraron los españoles cuando llegaron allí, aparte de esas tierras pantanosas, es que era muy favorable para ganarle la guerra a los indios, porque les faltaban dos inventos importantes. Los dos inventos eran la rueda y la vela. Sin la rueda no se pueden transportar grandes cantidades de alimentos y la vela es un medio de comunicación entre los pueblos. Pues bien, al no existir eso, pues los aztecas tenían una civilización determinada, más los incas tenían, la de Perú era totalmente distinta. Entonces, la forma de cómo tenía que llegar esa semilla, que en un sitio no eran conocidas casi y eran salvajes, hasta llegar a México para poder domesticarla, hubo un jesuita, que era Bernabé Cobo, que siguiendo la pista de la alimentación de las palomas precisamente, porque la migración, este es un mapa de migraciones de animales, de las aves, entraban por Perú, pasaban el istmo de Panamá y iban hasta México. Era el sitio, en las deposiciones, en las cagaditas de las palomas, se alimentaban de esas pequeñas tomates y las semillas las iban depositando en el camino. Pues bien, fue el primero que descubrió eso, era un observador, el jesuita Fray Bernabé Cobo, en el año 1653. Hay que tener muy presente la fecha. Vamos a hablar mucho de fechas porque sin ella no se va a entender muchas cosas. Entonces, este fue el primero que observó cómo la planta se fue desplazando hacia la América del Norte. Y después, el primero que habla sobre el tomate como alimento, y además con muy mala suerte el pobre,
fue Bernal Díaz del Castillo, que en el año 1538 cuenta cómo se lo quisieron comer los indígenas con una salsa de tomate, pimiento y una especie de cebolla salvaje. El hombre, pues, fue el primero que dijo, esto es un alimento, dice, pero es que el alimento también iba a ser yo. Nos encontramos en algo que se sacraliza también en la cultura mexicana, que era la falta de proteína. Entonces, se dignificaba o se sacralizaba el hecho de poder comer carne humana y también pues comer insectos. Una de las causas de la cocina mexicana importante es los insectos que se cocinan. No es de extrañar tampoco, hay muchas civilizaciones que se han dado. Por ejemplo, Jesucristo, la cuarentena que estuvo en el desierto se alimentó de saltamonte. Los hombres primitivos se alimentaban de caracoles, que puede parecer un alimento que para muchos es asco, pues ha llegado hasta hoy. Así que, teniendo ya presente esta idea, ya tenemos el tomate en México. Duró pues, aproximadamente unos 500 años en la domesticación y se fueron creando nuevos tipos de tomate, haciendo los cruces genéticos. Entonces, el primero que habla del tomate como alimento ya del pueblo es Fray Bernardino de Sahagún, que escribió Historia General de las Cosas de Nueva España en el primer libro antropológico que se escribió en América y que fue presentado al Papa en el año 1580. Ahí dice que venden, estaba hecho en lengua nahual porque no se hizo en lengua castellana, venden unos guisados hechos de pimientos, tomates, suelen poner en ellos pimientos, pepitas de calabaza, tomate, pimientos verdes y tomates gordos y otras cosas que hacen los guisos más sabrosos. Repite la palabra tomate, por una razón sencilla, porque en México distinguen el jitomate, que es el tomate normal, el que solemos comer normalmente, y el tomate que llaman a los tomates pequeños. Hacían pues distintos tipos de tomate, hacían pues aquellos guisos que lo ofrecían para la alimentación. También por la misma fecha, del año 1570, Hernández de Toledo, que era protomédico, que se lo envió Felipe II para estudiar todas las plantas de América, porque otro de los conceptos equivocados o que quieren vendernos es que el español fue allí a robar oro y plata. Fue a traerse oro y plata, sin la menor duda, pero querían traer algo mucho más importante que todo eso, que valía más que el oro y la plata, que eran las plantas medicinales. Se hizo mucho por traer plantas medicinales a Europa, que estaba deficitaria de ellas. Entonces, Felipe II envió a este hombre, al protomédico, para que viera todas las plantas que podían ser beneficiosas para curar a la población europea, que eso era un gran negocio, que se iba a extender, que España como tenía la exclusividad de las cosas de América, pues entonces no había problema. España era el dueño y señor de las casas farmacéuticas, como aquel que dice. Entonces este hombre habla del tomate, habla de muchas clases de tomate. Este libro es un libro muy desgraciado. Este libro se lo encargó, llevó una expedición con pintores, fue una expedición muy bien organizada. Cuando se terminó, se trajo a España, se quedó en el Escorial. Felipe II se lo encargó a un impresor que era de Venecia. Ese hombre se muere, se queda en el Escorial, se queda esperando otro momento para mandárselo a otro impresor y resulta que el Escorial arde y arde entre ellos la obra esta. Solamente queda una copia de un sacerdote en México, pero ya sin los dibujos, pero habla de una cantidad de tomates en lengua nahual, los nombres que tenían, todos los tipos de tomate, que era un tomate pues amarillo, otro rojo, otro pequeño, otro grande, y que se utilizaba en medicina. Cosa curiosa, sabía que el tomate, lo que era la planta, no el fruto. El fruto sabían que era comestible, porque era evidente, en la calle se comía, en todas partes.
sabían que podía ser venenoso. Entonces se utilizaba la raíz del tomate amarillo y hace referencia a un caso en el año 1577 de un sacerdote que tuvo retención de orina en México. Entonces un chamán fue el que le dio la solución. Cogió en un hilo y por el caño de la orina fue metiendo las raíces machacadas y ese hombre orinó. Ese hombre después fue confesor de Felipe II, obispo de Cuenca y obispo de Córdoba también. O sea, que es un hombre que sí era importante y este hombre pues hizo referencia a eso. También se utilizaba la raíz del tomate para limpiar las cámaras. O sea, si alguien se había tomado un purgante, lo poco que pudiera quedar en el intestino, pues con eso terminaba ya de echar todo lo que tenía que echar el pobre. Entonces ya tenemos lo que es el tomate en América. Ahora, en el tomate en España, ¿qué pasó? Es que es algo que nos vamos a llevar mucha sorpresa. Cuando digo ahí que Nicolás de Bonarde nunca escribió nada sobre el tomate, tiene una justificación. Sevilla era de las grandes ciudades del mundo. Llegó a tener 500.000 habitantes en el momento de la conquista, donde estaban las mejores personas, los más listos, los científicos, los mejores marineros. San Telmo era el eje donde todos los marinos importantes querían aprender. Así que los que estaban fuera de España, los franceses, los holandeses, no tenían acceso a todo lo que se traía. Por una razón sencilla. Vamos a ver, Sevilla estaba en un sitio idóneo, estaba a 80 kilómetros del mar, tenía que pasarse por la isla, que es la parte pantanosa del río, era navegable a grandes barcos, así que no era atacable por piratas, porque el que fuera tenía que andar 80 kilómetros tierra adentro, lo cual los barcos estaban en un peligro tremendo, los barcos que podían atacar. Esa era una de las causas. La segunda es que las mareas llegan hasta la misma ciudad de Sevilla, está en la cota 8, sobre el nivel del mar. Pues bien, allí en Sevilla se juntaron pues, los mejores comerciantes, las personas más sabias, y también los más sinvergüenzas, los más pícaros, diríamos, de la sociedad. Y ahora hago una comparación. Esto es equivalente a lo que es hoy Internet. Internet es un lugar que es el gran sueño de la humanidad. La gran biblioteca de Alejandría pues sería hoy como un kiosco, comparado con lo que es Internet. Ahí puedes encontrar todos los libros que tú quieras, puedes encontrar opiniones de personas muy importantes, pero también están los golfos. Entonces, yo hice el primer estudio sobre lo que es la historia del tomate en Internet y se me ocurrió hacer un experimento sociológico. Estaba harto de que me copiaran y digo, voy a hacer una mentira. Y puse en el libro primero, segundo y tercero de Nicolás de Bonarde de las cosas que se traen de América, es el primero que habla sobre el tomate. Lo dejé muerto ahí durante 6 meses. En esos 6 meses, pues resulta que todas las webs que hablaban de la historia del tomate, decían que Nicolás de Bonarde era el que había introducido esto, pero además lo decían como ellos hubieran investigado. Por eso digo que las fechas muchas veces son importantes para saber. A los 6 meses pues, lo descubrí. Pero mi sorpresa llegó todavía más, porque en la iglesia donde está enterrado Nicolás de Bonarde, los cicerones enseñan en la sepultura y dicen, este hombre fue el que introdujo el tomate. O sea, hasta se llega hasta esa situación. Una mentira puede llegar a convertirse casi en una verdad. O sea, ahí tenéis el tema. Pero Nicolás de Bonarde no habla, porque nada más que tiene que mirar. No hace falta ni molestarse en leer el libro, sino solamente ver el índice donde vienen todas las plantas que extraen de América. Habla del tabaco, donde dice que es buenísimo para los pulmones. Muy curioso, o sea, los conceptos cómo van cambiando en la historia. Porque decía que los alveolos pulmonares se abrían y era muy bueno. Él aconsejaba fumar a las personas que padecían de los pulmones. O hablaba de plantas sumamente curiosas, solamente para quitar la hemorroides. Uno de los problemas que sí tenemos que tener en cuenta es que hasta el siglo XX
el ser humano ha padecido mucho del estómago por la conservación de alimentos y también de hemorroides. Las hemorroides han sido tremendas para la humanidad. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Y si el hombre habla de una planta milagrosa para la hemorroide, pues claro, el hombre decía, yo aquí me forro de dinero, ¿no? Pues bien, nunca habló del tomate, cosa extraña, parece raro. A lo mejor sería que el tomate era algo normal y no le tomaba atención porque médicamente el tomate no podía hacer nada, salvo la excepción que hemos contado. Entonces, pero en cambio sus discípulos, Arias Montano, Juan de Castañeda y Simón de Tobar, sobre todo Simón de Tobar, los tres eran médicos que se dedicaban también a la biología, resistentes a la carrera de biología, se dedicaban al estudio de las plantas que había. Y Simón de Tobar es el que introdujo el tomate en Europa, porque tuvo una correspondencia muy grande con Rembert Dodoens, que fue que en el año 1554 dijo que el tomate estaba emparentado con la mandrágora. O sea, que le mandaba la semilla, pero las instrucciones de uso no se la mandaba, estaba evidente. Entonces, ¿qué ocurría? Aquí se comía el tomate, pero al que lo recibía de repente lo miraba y decía, esto es un veneno, tío, esto no se puede comer. Ese es el concepto Europa-España, la diferencia que hubo. Curiosamente tampoco habla del tomate. Yo digo que es muy esquizofrénica la historia del tomate, porque el tomate no se habla en el gran libro de agronomía de España. España tuvo dos libros agronómicos importantes, uno árabe, de Isaías, que lo escribió en árabe, y después el de Gabriel Alonso Herrera, que lo escribió en el año 1513, jamás habló del tomate, ni en las ediciones posteriores, y que estuvo en vigencia ese libro hasta la Guerra Civil Española. Tan importante es el libro. Solamente en el año 1819 se hace una adenda sobre los productos americanos y donde se habla del tomate y cómo debe plantarse, pero ya muy posterior. O sea que, y si lo hace la Sociedad Económica Matritense, que es la que hace las correcciones. Pues bien, aquí ya encontramos que en España hay una confusión bastante rara de tomate o no es conocido. Entonces, nos encontramos que nos vamos a la jardinería. El tomate era evidente que en toda Europa era una planta de jardinería que era extraña. Era una planta con un fruto rojo y en todos sitios se plantaba. Entonces, encontramos a Gregorio de los Ríos, que era un clérigo de la Casa de Campo, en el año 1592, que edita un libro dedicado al tomate. Y este libro es importante porque nos va a descubrir las copias europeas de lo que es la historia, lo que es el tomate. Porque él dice, y tiene un error ortográfico, que dice pomates, y equivoca la T con la P. Como estaban escritos a mano los libros, la mayoría, pues entonces el hombre dijo, pues son pomates. ¿Por qué? Porque era lógico para él. Porque eran pomas, las pomas son las manzanas, o las frutas en general, pero normalmente suele aplicarse al tema. Y decía, hay de dos o tres maneras. Es una planta que lleva unas pomas acuarteronadas, vuélvense coloradas, no huelen, dice que son buenas para salsas, tienen simiente, duran 2 o 3 años, quieren mucha agua y otros la llaman del Cairo. Aquí encontramos que esa equivocación de poma, vamos a encontrar una explicación en otro sitio. En Francia la llamaban la manzana del amor, le pomme d'amour. En Italia se le llamó la manzana de oro, pomodoro. Quizá ese error, porque ese libro de jardinería pasaría por toda Europa, fue el que dio la pista o la falsa pista a los europeos de las pomas, el nombre que se le puso en los demás sitios. Lo digo porque vamos a ver que nos ha ido robando la historia poco a poco. Pues bien, entonces
aquí habla ya que es una salsa que se come, entonces se seguía comiendo en España, se comía en América cuando llegaron los españoles y evidentemente se trajo a España con las mismas condiciones. Era un alimento pues, que servía como salsa. Pero es raro que nadie hable del tema. Vamos a ir descubriendo el porqué. Ya en el vocabulario de americanismo de Pedro Simón en el año 1627 hace otra anotación que nos va a asegurar de que el tomate se comía en España. Y que dice, es una frutilla que dan unas hierbas que se entienden como calabazas. Son muy buenas para guisado. Pues ya tenemos otro señor que está hablando de que el tomate se comía. En Europa decían, esto es veneno, esto no se puede comer. Entonces vamos a ir trasteando distintas cosas. Encontramos este cuadro. Este cuadro es de Bartolomé Esteban Murillo. Fue pintado para el convento de San Francisco, que es el lugar que ocupa hoy el Ayuntamiento de Sevilla, Plaza de San Francisco y Plaza Nueva. Si el que conozca Sevilla, pues será que sabe que es el centro neurálgico de la ciudad. Pues bien, ese convento se expropió parte de él cuando se casó Carlos V con Isabel de Portugal, que se casó en Sevilla, y llegó al ayuntamiento que había entonces, que estaba en la Plaza Virgen de los Reyes, frente por frente a la Giralda, y este tenía adosado el mercado. Y había una peste a pescado tan tremenda que dijo Carlos V, esto no puede ser aquí y tenéis que llevarlo a otro sitio. Entonces, en ese sitio, para ese convento, pintó Bartolomé Esteban Murillo este cuadro, que además es de 1,80 m por 4,50 m y que fue de alguna forma robado por el mariscal Soult en la invasión francesa a España. Tiene una explicación, vamos a explicar todo el tema. Y esto representa pues, a Fray Francisco Pérez, que era un cocinero franciscano en estado de éxtasis. Por lo visto Dios no tiene otra cosa que hacer que le mandaba a alguien que estaba en éxtasis, pues le mandaba por unos ángeles que hacían la comida para el convento. Que lo que representa son los ángeles, está el hombre en éxtasis ahí, como si fuera un lunes cualquiera, un oficinista, se quedaba que no, y los ángeles, los arcángeles y los ángeles. Y ahora si nos fijamos en estas figuras de aquí, estos ángeles pequeños, vamos a ver algo que nos puede sorprender. Porque mientras el resto de la población no hablaba de que se comía, salvo excepciones que hemos visto, pues nos encontramos con que aquí conviven las berenjenas, un tomate. Entonces, el primer sitio, en el arte vemos el primer sitio donde era comido. Era comido por los curas. Entonces, hay que pensar, ¿qué curas eran esos? Entonces, tenían votos de pobreza. Entonces, una pista puede ser que sea un alimento de clase, el tomate. Fuera un alimento de clase, los pobres lo comían, los ricos no lo comían. Y vamos a seguir con la pintura. Nos vamos a Luis Egidio Meléndez, que pintó en el siglo XVIII, pues una colección de cuadros para el Palacio de Aranjuez por encargo de Carlos IV, y donde ya el tomate tiene un carácter ya grandioso. O sea, quiere decir que en menos de un siglo pasa de ser un alimento de clase a un alimento de las élites, porque esto era para palacio. Entonces, y hay varios cuadros, hay 2 o 3 cuadros de estos pintados. Este hombre el pobre murió en la miseria y tituló la serie un divertido gabinete con toda especie de comestible que el clima español produce. O sea, ya tenemos que el tomate era algo que era comido a mediados del siglo 1700, pues ya era comido por todas las clases sociales. Pero no encontramos, vamos a hacer un paréntesis a Canarias, porque a partir de ahora vamos a hacer muchas aproximaciones a Canarias. El problema de Canarias que tenía que no era receptora directa de los productos americanos, porque la ruta se empezaba en Sevilla, se cogía en dirección a Canarias, se entraba en el Golfo de México y la vuelta se hacía por el norte, siguiendo la corriente del Gulf Stream.
sea, era lógico, en dirección a las Azores y volvía a España. O sea, los productos que llegaban de América a Canarias, pues o eran muy importantes para poder llevarlos, porque no tenía sentido llevarse productos americanos a América otra vez de nuevo. O sea, que está claro que Canarias quedó como en Orsay con relación a la alimentación americana. De ahí que el tomate no sea muy conocido y la patata fue conocida a principios del siglo XIX. Hasta entonces no estaba muy apreciada. Entonces vamos a seguir indagando eso que digo de alimento de clase. Si nos vamos a los libros de cocina, nos encontramos que en pleno siglo de oro nadie habla del tomate. O sea, los libros que entonces eran, en España el 80% de la población eran incultos, no sabían leer, era para gente pues, que estaban pues, más o menos situados económicamente y que tenían una cultura. Entonces, ni en el libro de arte de la cocina de Diego de Granado en el año 1599, ni Francisco Martínez Montiño en 1616, que son los exponentes máximos sobre lo que es la cocina del siglo de oro. El que quiera saber de cocina del siglo de oro tiene que irse a esos libros de cocina. Pues no habla del tomate, no existe el tomate dentro de los libros, que ya es raro. Pero en cambio, 100 años después, Juan de la Mata, que era repostero de la corte, introduce la primera receta en el año 1547, que era una ensalada de tomate exactamente como la conocemos hoy. Tomate cortado con aceite, vinagre, sal y pimienta. Es la primera receta que aparece en un libro de cocina y además un libro de cocina de la corte. Pero ahora vamos a irnos al libro más importante que tiene mucho que ver con Canarias. Es El arte de la nueva cocina, y escrito por un fraile en el año 1758, que era Juan de Altamira, que introduce una receta del bacalao con tomate. Parece que no tenga mucho que ver con Canarias, ¿no? Pues vamos a ver que sí, porque vamos a ver qué pasaba en Europa. Y nos vamos a saltar los dos primeros apartados, porque vamos a irnos al de abajo. En Inglaterra entró el tomate como la cultura europea, entró en el año 1570 como una planta ornamental. Y se hacía en los jardines, se plantaba y demás, nunca como alimento. Pero hubo una escritora, que era la más famosa, era la bestseller de su época, en el año 1758, que era Hannah Glasse, que escribió una receta de cocina que se titulaba Cómo cocinar los abadejos a la forma española. O sea, que encontramos que copió exactamente el libro de Juan de Altamira, que entonces era muy normal, que entonces los derechos de autor no existían. La gente lo copiaba hasta con la coma. Yo he encontrado recetas en 6 o 7 libros sobre la patata, sobre recetas de patata, exactamente, pero vamos, con la coma, el error que pueda haber, lo copiaban exactamente igual. Bueno, pues esta Hannah Glasse, en el año 1758, introdujo el gusto del tomate en Inglaterra. Esa fue la precursora de que hubiera una demanda en Inglaterra de tomate, que aprovecharon en el momento histórico que estamos hablando, que fue el desarrollo bestial de lo que era el colonialismo, el neocolonialismo industrial que utilizó Inglaterra. Pues Canarias era un sitio que le venía muy cerca, podían acercar ese producto que se hacía y que cada vez tenía más demanda, porque se dieron cuenta que esa salsa, la salsa del tomate, estaba exquisita. Ahora nos encontramos en el tema histórico de robo, pues una posible, lo titula ahí, una posible mentira muy beneficiosa para los italianos. Resulta que hay una referencia. En España se puentea. En España se dice, España conoció el tomate, lo conoció Hernán Cortés, lo trajo a España y de repente desaparece la pista española en toda Europa. De repente aparece en Italia, donde te dice, mira, es que apareció ahí un tío, que era este hombre, Petrus Matiolus, que decía que en el año 1544 decía que el tomate era comestible. Que el tomate era comestible lo sabíamos nosotros desde que estábamos allí en América.
pero era importante saltarse, porque políticamente España era la gran potencia que había que saltarse. Y es muy importante tener el prestigio de yo fui el que puse el tomate, el otro el que hizo no sé cuánto, y la potencia colonizadora, que es la que lo hizo, queda al margen totalmente. Se puentea y históricamente desaparece. Pues bien, esta referencia he intentado por todos los medios, solamente hay un escritor norteamericano que es investigador que es el que dice eso. Pero yo no tengo constancia, porque lo hace además en sus discursos. Los libros, si existen los libros, no habla del tomate, pero dice que lo dice en sus discursos. De todas formas, no lo veo relevante, porque si en el año 1944 decía que era comestible, eso lo sabíamos nosotros y no hace falta que nos salten. Es que está escrito, que no hay más historia. Después, en el año, Joseph Pitton Tournefort, en el año 1694, que este era un gran profesor de medicina en la Universidad de París, compara otra vez el tomate con la enseñanza de Galeno y nos dice que está emparentado con la belladona, con el beleño y la mandrágora. Entonces, ya era un veneno totalmente. De hecho, los alemanes lo llamaban el melocotón del lobo. O sea que era un veneno bestial. Quiero hacer una aclaración primero. La belladona. La belladona es un nombre italiano, significa mujer bella. Y la razón es sencilla. Las mujeres, con el veneno, se echaban unas gotas en los ojos, se les dilataba la pupila, no veían un pijo, pero estaban muy guapas. Y de camino, pues, esas gotitas, algunas irían a la copa del marido sin darse cuenta y se libraban, pues, del cerdo de turno, vamos. Y ahora vamos a entrar, y cada vez nos vamos a ir aproximando mucho más a Canarias. Estos son mensajes casi subliminales sobre lo que pasa en Canarias o que puede pasar en Canarias. Estados Unidos se convirtió en una locura con el tomate a través de su historia, como vamos a ir viendo, porque merece un apartado totalmente distinto. El primero que lo introdujo como una planta, porque hay que entender que la conquista americana los españoles lo hicieron de una forma y los sajones de otra. Los españoles estaban conquistando 60 veces España y necesitaban de los indígenas para poder sobrevivir. De hecho, cuando entraban, les enseñaban lo que era la agricultura necesaria para hacer pan, los animales que llevaban, como era la vaca, el cerdo, las gallinas, que no la conocían, pues le enseñaban todo eso porque tenían que valerse de ellos para poder alimentarse. En cambio, el sajón hizo una racia de tal forma que fue aniquilando constantemente a toda la población. Así que cuando tenían que recibir algo de América, un producto americano, lo que hacían es que venía de Inglaterra, que se lo iban diciendo. De hecho, la patata fue una de ellas, vamos. Y también el tomate. El tomate en 1781, el presidente Thomas Jefferson, pues lleva su macetita y planta su tomatito y lo puso como una planta como de exhibición, para que la gente la viera. Está muy documentado todo el tema. Después un refugiado francés de Santo Domingo en el año 1789 la llevó a Filadelfia y en Salem, en Massachusetts, no el Salem de Oregón, pues aparece como un alimento. Pero claro, un alimento sumamente sospechoso. Lo llevó un italiano, un pintor italiano, y empezó a comer tomate el hombre por allí, pero estaba muy mal visto. Hasta que llegamos a un escándalo que se montó en el Palacio de Justicia de Massachusetts en el año 1830, donde un tal coronel Robert Gibbon aparece por allí con un canasto lleno de tomate y a buen grito dice que se va a comer la canasta de tomate y que a él no le va a pasar nada. Entonces, el carácter americano es muy específico. Pues empezaron a apostar entre todos. Uno decía, este se muere, nada más que se tome el tomate, otro va a coger un cáncer. Es anecdótico, pero fue el primer hombre que dijo, yo puedo comerme todos los tomates que quiera, que no me voy a envenenar. Como así fue, claro, el hombre acabó muerto de tomate, harto de tomate, y se fue para su casa. Es anecdótico, porque cuando de verdad en Estados Unidos entra a formar parte de lo que es la alimentación,
el tomate en la guerra de secesión, donde todos los hombres jóvenes que estaban trabajando el campo, pues estaban en los frentes de batalla. Entonces las mujeres eran las que tenían que mandarle los alimentos que podían, entre ellos las sopas de tomate. Y eso fue cogiendo el gusto cada soldado, y cuando volvieron a sus tierras llevaron el gusto por el tomate. A partir de ese momento ya se hizo un alimento básico o que era necesario entre la población. Pero ahora nos vamos a encontrar el disloque, porque esto es para tocar como en el circo los tambores, ¿no? Os voy a enterar. El Estado puso un arancel que grababa con un 10% en el año 1883, grababa con un 10% las importaciones de verduras de la India Occidental. Entonces en la lista aparecía el tomate. Entonces hubo un importador, que el hombre pues, se llamaba John Nix, que cogió y dijo, no, usted está equivocado, esto es una fruta y no es una verdura. Siguió poniendo los aranceles de forma que llegó a un juicio contra el jefe de aduana de Nueva York, que se apellidaba Hayden, siendo esta una de las sentencias más importantes que tiene Estados Unidos, porque era una jurisprudencia donde las cosas son lo que parecen y no lo que son. Porque el jurado de Estados Unidos, el Supremo, dijo textualmente, pese a que botánicamente el tomate son frutos, según se desprende del diccionario, y que es un ovario maduro de una planta, no lo es a la vista de las personas que lo guisan como si fueran patatas, pepinos, calabazas o pimientos, y se ingiere normalmente en la sopa o después de esta, igual que se puede hacer con la zanahoria, el apio o la lechuga, y nunca se toma a la hora de los postres, como puede ocurrir con la manzana. Entonces, está claro que si se era utilizado como una verdura, aquello era una verdura, independientemente de lo que diga la ciencia. Eso da pie, por ejemplo, a decir, este país me parece que tiene armas de destrucción masiva y lo voy a destruir. Después no tiene armas de destrucción masiva y dice, no importa, le aplicamos el artículo primero, parecía que lo tenía. Pues es la política americana, que es muy importante. Y claro, dice, los americanos eran muy brutos. No. Es que las tasas de aduana se han hecho cosas sorprendentes en España, en la misma fecha además. Para el Museo Biblioteca Víctor Balaguer de Vilanova y Geltrú de Cataluña, se llevó a un bosquimano que el pobre hombre lo cazaron como si fuera una bestia y lo disecaron para exponerlo en el museo. Y se pagó la tasa como si fuera bacalao. O sea, parece un chiste, o lo mejor era muy chistoso el hombre de aduana que no tenía la conciencia de que era un ser humano, pero se pagó como si fuera un bacalao. Eso fue lo que tuvieron que pagar. Ya en el siglo XXI, la ONU ordenó que ese hombre fuera enterrado con todas las dignidades de un ser humano y lo llevaron a su país y lo enterraron, salió hasta en la tele. Recuerdo aquello que fue muy nombrado en su momento. Seguimos con la publicidad ahora en Estados Unidos. Estados Unidos yo creo que es el gran impulsor del tomate a todos los niveles. Joseph Campbell comercializa pues, la sopa de tomate concentrado en el año 1897, pero durante toda su historia fue machacando el marketing, de modo que hasta Andy Warhol, innovador del pop-up, hizo este cuadro. Y este cuadro, yo no daría un duro por él, porque es una copia de una lata de tomate, pero el valor es infinito. Después involucraron a lo que fue un presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan. Aquí tenemos a Ronald Reagan con un concentrado de verduras, se llamó el V8, y que lo anunció en el año 1948. El hombre fue muy agradecido, porque en aquella época era un actor de segunda, no tenía trabajo, y en el año 1981, siendo ya presidente de Estados Unidos, lo propuso
como vegetal a tomar en todas las escuelas públicas de Estados Unidos. Como vemos, el concepto sajón o el concepto americano y el concepto europeo cambia mucho, se nota mucho el concepto español. Nosotros somos herencia de los árabes durante 800 años. O sea, si tú abres una tienda de babucha al lado de mi tienda de babucha, yo a ti te voy a matar, ¿no? Y en cambio en Estados Unidos dice, si tú vendes babuchas, yo también voy a vender babuchas. No tengo problema, aquí vamos a traer a más clientes que van a venir a ver más calzado. Pues algo parecido ocurre en Estados Unidos. Porque hasta los actores porno hicieron propaganda del tomate en una sensación de tomatemanía nacional, donde decían que tomando mucho tomate el esperma tenía mejor sabor y lo hacían en deferencia a sus parteneros en las películas porno. Así que hasta ahí se estaba llegando. O sea que, sobre la misma fecha, para que os deis cuenta de lo que estaba hablando, de las babuchas y del mercado, en la misma fecha en España se edita una serie de libros por un industrial suizo que estaba afincado en Aranjuez, se llamaba Agustín Cortay, que son una delicia porque viene toda la forma de cómo en el siglo XIX, finales del XIX, se hacían las latas de conserva y incluso la fórmula de las cosas que estaban allí. Entre ellas, no habla del tomate, habla del tomate y la adulteración que hacían otros industriales del tomate, porque eso es otra. Entonces, da la fórmula del tomate natural pelado, el vinagre de tomate, la gelatina de tomate, la pasta de tomate a la napolitana, tomates pelados a la italiana y la pasta de tomate concentrado al vacío. Pues bien, este hombre, que para mí es un genio, para su época, con una tecnología que estaba él creando la tecnología de diario, pues esa fábrica tuvo que cerrar a poco tiempo. O sea, el de la babucha de al lado, pues le dio hasta que lo terminó de hundir. En cambio, en Estados Unidos, pues fueron todos que no. Y seguimos en Estados Unidos, porque el primer vegetal que salió al espacio fue el tomate, por una razón sencilla, porque pesaba poco la semilla pesaba poco y se podía mandar. Y fue el 7 de abril de 1984. Sigue la tomatemanía, de alguna forma. Y la idea era, pues, estudiar las radiaciones cósmicas que podían tener en la semilla, la aceleración y desaceleración que sufría y la ingravidez. En total mandaron 12,5 millones de semillas. Esas 12,5 millones de semillas se repartió por todas las universidades y laboratorios del país para que estudiaran el tomate. Eso fue básico para los resultados que después vamos a ir hablando. Tanto así que en el año 1889 la Universidad de Albany en California, como habían trabajado con los tomates, pues estudió la descomposición y aceleración en su madurez, la producción de etileno, como consecuencia de la producción de etileno, y localiza el gen que lo producía. También en California, el doctor Rick, de la Universidad de California, manipuló genéticamente la planta, aumentando la cantidad de sólido soluble, usando las especies salvajes que hablamos al principio que estaban en Perú, la Parviflorum, Smileski y la Smileski, consiguiendo una variedad más dulce y una producción mayor para salsas. Daros cuenta que es como, todos son como cadenas, son como escalones que vamos viendo, donde puede progresar una situación o se puede ir a la ruina, o te puede obviar para que nadie sepa que tú has hecho algo. Ahora, haciendo un paréntesis de la alimentación, porque esto me parece que es muy gracioso. En el año 1962, cuando se pensaba ya mandar a los hombres al espacio, ocurrió una idea de los médicos que dijeron que era imposible, porque al alimentarse o al beber, que tendrían que hacerlo en cualquier momento, si te iban en viajes del espacio, ¿qué ocurriría? Pues que en la ingravidez, la comida o la bebida en el esófago, en el estómago, pues aquello acabaría por ahogándolo, porque volvería otra vez hacia atrás, se movería. Hoy parece como de chiste, hoy se ve muy normal que un astronauta pues come normal y corriente. Entonces se hicieron un experimento con el astronauta John Glenn y hicieron unos tubos como dentíficos, pero de aluminio, donde metieron compota de manzana en uno
y agua azucarada en otro. Lo mandaron al espacio, llegó al sitio de la ingravidez, el hombre chupó del bote, todo esperando si se ahogaba o no se ahogaba, parecía que no, pero rápidamente metieron porque si se moría iban a tener un serio problema a nivel internacional, a nivel de prestigio. Y se dieron cuenta de que no, ese hombre no se ahogaba y que estaba... Pero daros cuenta de que algo que parece tan simple, que lo tomamos como algo normal, hasta hace poco tiempo se exhibía esa ridiculez, porque en realidad es una ridiculez. Y ya vamos a acabar la conferencia, que yo me parece que ya os estoy dando demasiado. El presente y el futuro del tomate. De alguna forma he intentado que en la conferencia mandar unos mensajes subliminales sobre lo que es la propaganda, sobre lo que es el consumo, sobre qué es lo que en realidad... Y desde mi pobre idea, creo que estamos supeditados por la Comunidad Económica Europea a la serie de los productos agrarios de Marruecos y que son competitivos bajos precios que tienen. Pero también es importante saber que es un culpable el gobierno español, porque nosotros teníamos un protectorado. Protectorado significa que tienes que protegerlo, el del Sáhara. Si hubiéramos cumplido nuestra misión en su momento, Marruecos no iba a vender los tomates como lo está vendiendo en España, porque lo que está es coaccionando gracias al Banco Pesquero Saharaui. O sea, eso sería una de las causas que hemos estado viendo. Después la pésima política agraria, que se liberalizó toda la agricultura. Entonces pues nos encontramos que hay tomate en todos lados. Si es que tiene alguien una de estos y también se hace una maceta y hace el tomate. Pues tenemos la de Almería, Aragón, en Valencia, en Sevilla, y que perjudica gravemente, aunque esté subvencionado en parte, pero de alguna forma está dejándonos salir. Y después lo más terrible de esta situación, que ya es ficción, pero ficción inmediata, que son las reuniones secretas de la Comunidad Económica Europea y los Estados Unidos que se están desarrollando en estos momentos y que pueden inundar de tomate californiano toda Europa, pero ya vamos a tener que pisar tomate cuando van a hacerlo. Creo que las posibles soluciones, y con esto termino, hombre, una de ellas sería crear el Instituto del Tomate. Es fácil de llevar, fácil de pagar, me refiero, por parte lo puede pagar el gobierno insular, parte lo puede pagar la universidad. La universidad toma prestigio porque aquellos estudiantes que salgan saldrán especialistas, le interesa, y parte los agricultores. Sería a pagar entre tres, pues no sale excesivamente caro. Después invertir en una publicidad verdaderamente creativa y agresiva, algo que yo no aprecio en principio en el tomate canario. Tienes que vender el tomate canario casi como si fuera Dios, como lo hacían los americanos. Crear casi una empatía hacia un tomate determinado. Pero claro, eso sí se puede hacer siempre que tenga un instituto de tomate y vayas creando unas razas distintas de tomate más agradables y además que tengan denominación de origen. Algo que digo que tengo poca idea sobre el tema, pero me aventuro, porque ya que estoy aquí, pues voy y me tiro al charco, está claro. Y después buscar nuevos mercados. ¿Cómo? ¿De qué forma? Pues eso es lo que hay. Es que si no el tomate canario tiene en principio un futuro bastante trágico. Y ya está, yo con eso doy terminado la conferencia, puse a un niño pintando una cosa y ya la he terminado, que era mi nombre. Pues nada, pues muchísimas gracias. No se me vaya, don Carlos, por favor. No se me vaya porque a lo mejor hay alguien que le quiera hacer alguna pregunta, porque visto lo visto y oído lo oído, a lo mejor hay alguien que todavía tiene dudas. Sobre todo, me imagino que puedas hacer referencia a alguien, ahora lo comprobaremos, a esta larga, dilatada historia y sobre todo sorprendente para muchos, de muchos aspectos que has ido comentando. Eso he intentado. Bueno, si hay alguien que quiera aprovechar el momento para preguntar algo. Sé que por la mañana cuesta un poco y más el sábado, pero desde luego que ha habido por lo menos unas cuantas anécdotas más que interesantes, creo yo, al respecto. Pasa que también es cierto que
el vino de la noche hace algunos estragos, eso lo entendemos. En esta sí como el cura. Carlos, yo no obstante, aprovechando que bueno, mientras alguien se anima, bien decías que Canarias, efectivamente, a la hora del tránsito de todos estos productos que llevan de América, había que aprovechar la corriente, no teníamos un sistema de navegación como el actual, pero sin embargo Canarias siempre ha sido esta especie de jardín de aclimatación para muchísimas especies vegetales. Por una razón sencilla, porque como resulta que Canarias era el último sitio donde se recalaban los barcos para abastecerlos, sí se necesitaba traer lo esencial para terminar de abastecer los barcos. O sea, se cargaban en Sevilla de alimentos, en la barra de Sanlúcar algunos, y después, cuando llegaba a Canarias, todo lo que se habían comido en ese camino y los que más perecederos se cargaban en Canarias para llegar a América. Claro, como bien decías, el tomate al principio era... Y el tomate al principio... más como medicina, quizás la prueba está que te llegan los ingleses y lo que te traen son las semillas, para empezar. O sea que tomate había muy poco aquí. Habría tomate, que no digo que no habría tomate, pero es cierto que ocurrió así. Podemos decir con toda la razón y argumentación posible que han sido los sajones, como decías tú anteriormente, sí, o los anglosajones, los que más valoraron el tomate, casi más que los propios era latinos. una planta, ten en cuenta que era una planta exótica, que además estaba recién descubierta para el sabor y daba unas salsas que son maravillosas, porque yo no creo que haya ser humano que no le guste el tomate. Yo por lo menos me encanta. Entonces, si tenían el abastecimiento muy cerca, le era fácil, no tenían que traerlo de América, que tardaban muchísimo más, aunque fueran con barcos de vapor. Entonces, pues dice, yo te lo planto aquí, me lo traigo, me lo llevo, me lo traigo, pues rapidito, hago mi gran negocio, porque de alguna forma yo creo que fue un negocio no justo, porque creo que debían de haber hecho más reparto de riqueza en Canarias, porque hay que pensar en las personas que padecieron la opresión de los jefes, ¿no? La persona, el pobre del país. Claro. Y no fueron justos, pero bueno, estuvo bien. Carlos, tu especialidad sobre todo es en la parte histórica, pero por aventurarnos, ¿crees que, o más que crees, cómo ves el futuro gastronómico culinario del tomate a tiempo hoy? Ya hemos estado en el espacio. Hombre, ten en cuenta que el tomate es una planta que especialmente se puede manipular genéticamente de muchas formas. Y quizás encontremos el supertomate, eso no hay la menor duda, porque es precisamente el fruto donde más se puede trabajar con él. Por eso yo decía, ¿por qué no hacéis un instituto del tomate? Donde además el tomate sea denominación de origen. El tomate, sea el tomate que se llama Canarias y esta denominación de origen. Y este tomate es el mejor que va a haber en el mundo entero. Pero eso cuesta investigación y desarrollo. Eso está claro. Y aventurarse, porque eso es como todo. A lo mejor nunca lo encuentras, a lo mejor lo encuentras mañana. Hemos pasado de ser una fruta a una verdura, de prácticamente no ser consumida, ahora ser prácticamente la más consumida por la humanidad. La más consumida, exactamente. Y entonces, volveremos otra vez a caer, porque tú sabes que el ser humano es tan raro que a veces, o lo que hoy es moda, mañana deja de serlo y... Esto no es una moda en realidad, es un gusto. Y yo soy de la opinión de que esto el tomate va a seguir. Lo bueno sería encontrar el supertomate. Eso sería lo importante en los laboratorios y no esperar que te lo hagan los americanos ni que te lo haga otra persona, coño. Claro. Ya que tú eres aquí especialista en tomate, tú sabrás genéticamente qué tienes que hacer uno con otro. Claro, es mi opinión. Claro, ¿no? Sí. ¿Alguna pregunta por parte de ustedes? Están sembrados hoy, desde luego. Bueno, pues José Juan Boní, presidente de FEDE, si es tan amable para hacerle la entrega de un pequeño detalle a Carlos Azcoitia por su participación aquí con nosotros, Carlos. Pues muchísimas gracias. Eso es lo más